exponer en conjunto con el doctor Francisco y le cedo el micrófono. El doctor dice que ya está muy viejito y ya no alcanzaba. Doctor, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, agradecer a la maestra Carmen Casas, al grupo que organiza esta actividad, que siempre pues, son espacios que nos permiten reflexionar sobre nuestro propio hacer y por supuesto que les ayuda también a ustedes a aprender a hacer estas cosas que parecen menores, pero que cuando uno ya se coloca en el campo operativo, pues son sumamente valiosas, ¿no? Desde organizar el evento, generar las estrategias logísticas, ver a los invitados, a las invitadas. Entonces, bueno, muchas gracias también a las chicas y los chicos que organizaron este encuentro. Bueno, primero yo quiero decirles que lo que hemos traído para ustedes el día de hoy es una experiencia en donde el maestro Francisco y una servidora, junto con otro equipo de profesionistas, tuvimos la oportunidad de acompañar una experiencia de trabajo con indígenas residentes de la Ciudad de México en un proceso que nosotros hemos llamado un proceso de inclusión desde el acompañamiento interdisciplinario. Y al respecto quiero decirles que uno de los aprendizajes más significativos que he tenido en el ejercicio profesional es que no necesariamente la metodología se aplica de una manera lineal y secuencial. Y esto sí quiero enfatizarlo porque me parece una maravilla el que hoy la doctora Alejandra nos traiga una experiencia en donde podemos ver claramente cómo se dio paso 1, paso 2, paso 3 y creo que esa es una fortuna, creo que ese es algo maravilloso. Luego quiero decir que hay otras experiencias en donde no necesariamente se da de esta manera. Y muchas veces nos vemos sumergidos en el campo, metidos en las condiciones, en los fenómenos y en las problemáticas, y nos encontramos haciendo una intervención a la vez que estamos haciendo investigación, a la vez que estamos haciendo una reconstrucción del diagnóstico que habíamos definido o que tenemos apenas en desarrollo. Entonces, la experiencia que les traje un poco obedece a eso, obedece a la iniciativa de un grupo de profesionistas que en un primer momento éramos profesionistas en formación, que nos implicamos con un grupo indígena residente de la Ciudad de México, en donde creo que uno de los principales retos era cómo identificar a un indígena residente en la Ciudad de México, ¿no? Siempre que pensamos en indígena tenemos un imaginario que nos lleva a pensar en persona pobre, campesina, en el campo, y entonces difícil pensar procesos de desarrollo comunitario en contextos citadinos. Creo que esas fueron de las primeras cosas que nos cuestionamos. Luego, cómo implicarnos en este proceso de acompañamiento, entendiéndolos más allá de sujetos de investigación, más allá de sujetos de intervención y entendiéndolos como sujetos de decisión. Y al ser sujetos de decisión, nos descolocan desde nuestro propio ejercicio profesional, en donde yo soy el conocedor, yo tengo el poder porque tengo el conocimiento científico, y entonces en ese sentido el otro se vuelve pasivo, se vuelve dependiente, se vuelve invisible. Entonces, el objetivo que tenemos para esta presentación pues es básicamente colocar un caso práctico en donde vamos a tratar de identificar o dilucidar cómo fue la intervención desde diferentes disciplinas entre las que convergieron el trabajo social, la psicología, el derecho, la pedagogía y la antropología en un proceso de reflexividad, para con ello identificar algunos elementos metodológicos de cómo ahora a la luz de la reflexión de la experiencia, cómo se pueden expresar. Bueno, buenas noches compañeros. Efectivamente es muy bonito venir a compartir una experiencia en donde realmente, imagínense, siendo arquitecto, ya seguramente tiene una connotación de lo que somos los arquitectos a veces, digamos, subordinados a las concepciones estéticas que están colocadas de manera hegemónica, pero no ha sido así, no necesariamente es así. Afortunadamente vengo de una escuela aquí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM que emana de una experiencia llamada autogobierno, de un momento interesante de la universidad en donde prácticamente por 15 años la Facultad de Arquitectura, una parte de la Facultad de Arquitectura se
se autogobiernan, y una de las líneas de trabajo de este autogobierno es trabajar en vinculación con las organizaciones populares y con los grupos vulnerables de nuestro país. De esa experiencia, bueno, yo me formé ya digamos, en el plan unificado, pero con esa característica. Y siendo estudiante todavía, profesionista en formación como ustedes, nos vinculamos con este grupo. Es una comunidad indígena, o más bien una comunidad conformada por 40 familias, 33 de ellas provenientes del grupo étnico Triqui, que es una derivación del pueblo mixteco que vienen originarios del estado de Oaxaca, los municipios de San Juan, Copala y Tlahuaca, que son las capitales triquis del estado de Oaxaca. Y bueno, esta comunidad, ahí ya están viendo en donde está sentada, en la zona oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa, atrás de Zaragoza, en la zona conocida como Calcecuares. Y bueno, realmente ellos aquí, cuando nosotros nos involucramos, ellos ya viven en este predio, propiamente en casas de cartón, y requieren de un proyecto para poder gestionar un crédito a través del Instituto de Vivienda, y es ahí donde, siendo estudiantes, podemos involucrarnos, obviamente sin los referentes metodológicos ni teóricos que nos hicieron falta en algún momento y nos permitieron también entender de qué se trataba el asunto cuando los compañeros de trabajo social nos acompañan y nos dicen, a ver, esto es más o menos así, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entendemos también que la noción luego que tenemos de los grupos indígenas es que son pueblos originarios que vienen de hace más de 1000 años, 500 años, ¿no? Entonces, entender que el referente identitario de los grupos étnicos realmente es tan contemporáneo como nuestro propio referente mestizo. O sea, las comunidades indígenas se han transformado también, ¿no? en todo su devenir histórico. Por supuesto, no o continúan siendo una comunidad o una población muy estigmatizada y vista incluso con profundo racismo, ¿no? De esto nos fuimos dando cuenta a lo largo de nuestro acompañamiento. Un tanto, esta es la trayectoria de las etapas que logramos identificar ya una vez que hay, digamos, a la luz de la antropología social, cómo fuimos identificando el momento en que estos grupos se ven obligados a salir de sus comunidades de origen, por supuesto, por una... Entonces, en ese sentido, pues, entendemos que hay factores que obligan a las comunidades indígenas a emigrar a sus lugares de origen, y cuando ellos van llegando a la Ciudad de México van llegando dispersos y poco a poco se empiezan a volver a juntar, a identificarse, viviendo en una condición igual de profunda marginación, ¿no? Vendían productos artesanales en la calle, dormían en la calle, y es así que se van juntando para poder construir o reconstruirse como comunidad. Y en esa etapa empiezan a construir la necesidad también de tener o acceder a una vivienda en la ciudad. Invaden un predio, después lo corren, después acuerdan con el gobierno de la Ciudad de México y logran comprar, obviamente a crédito, un terreno, que es propiamente que vieron ustedes atrás de Zaragoza, y para poder acceder a un crédito del Instituto de Vivienda requieren de un proyecto. Y es ahí donde nosotros nos incorporamos, en prácticamente la zona roja, ¿no? En donde vamos a acompañarlos para tratar de promover el proyecto de vivienda que ellos quieren. Posteriormente se va a construir a través de algo que en la modalidad de vivienda se llama autoproducción o autoadministración, donde son los propios habitantes los que pueden construir, los propios beneficiarios del crédito los que pueden construir sus viviendas, y después esto va a permitir que en ese proceso pueda favorecer la reconstrucción del tejido social, del tejido comunitario,
y entonces viene el proceso de apropiación y después la reconfiguración de nuevos proyectos en donde ya no necesariamente quieren a un arquitecto, ¿verdad? Pero bueno, este es el mismo proceso, pero en una línea de tiempo. Entonces por aquí ya va a haber algunos elementos que nos parece interesante resaltar. En qué momento, más allá del arquitecto, resulta que alguien de la comunidad está estudiando pedagogía, entonces puede favorecer, ¿no?, a que se plantee el concepto de vivienda como una escuela de oficios, ¿no? Entonces, efectivamente no se construye un diseño de cómo acompañar esta comunidad, pero más bien en el proceso, en el intento de hacer sus viviendas, nos vamos dando cuenta que finalmente nosotros no hicimos las viviendas, las hicieron ellos, y nosotros simplemente acompañamos y pusimos, digamos, lo poco o mucho que sabíamos, ¿no? Y además realmente entendimos que quienes aprendimos fuimos nosotros, porque muchas veces la escuela nos enseña una forma de atender a un actor social y resulta que el actor social nos obliga a actuar de otra forma. Eso nos parece interesante puntualizarlo porque realmente la cédula no garantiza que estamos siendo profesionistas con vocaciones, ¿no? Vamos a esta línea de tiempo rápido, me la sigo, y vamos a tratar de ahora ver cómo el trabajo social también nos acompañó, nos apoyó en la comunidad para poder identificar estas potencialidades que el grupo ya tenía. Dice Sergio Aguayo que no hay soluciones rápidas a problemas complejos. No podemos pensar que una sola disciplina puede resolver una problemática o puede resolver las condiciones de desigualdad, de pobreza, desde salario y de acumulación de desventajas. Eso es algo que dialogamos y que reflexionamos mucho en el proceso de práctica que está a mi cargo, porque a veces es esta sensación de, bueno, ¿y yo como trabajadora y trabajador social qué voy a hacer en el campo? ¿Cómo voy a llegar a resolver las problemáticas? Creo que una de las cosas importantes que hay que comprender es que los procesos tienen que ser abordados de manera inter y transdisciplinar. Si nosotros creemos que con nuestro equipaje de licenciatura nos basta, estamos equivocadas. Lo que quiero decir con esto es que el proceso que acaba de describir el doctor con relación a la historicidad que se hizo del grupo, bueno, lo hacemos gracias a las herramientas que nos da la antropología y la etnografía, pero fue algo que descubrimos muchos años después. Fue algo que se documentó. Con lo que nosotros llegamos a trabajar fue con familias que vivían en casas de cartón, en donde se tenían que formar por horas para poder bañarse, para poder entrar al baño, altamente, profundamente discriminadas. En alguna ocasión que presentábamos esta experiencia en Querétaro, decía una chica, yo casualmente vivo muy cerca de Guelatao y lo que yo escucho de mis vecinos es, ¿y por qué esos pinches indios van a tener mejores casas que yo? Los niños son excluidos de las escuelas, ¿no? Cierran las escuelas en horarios vespertinos, que son los horarios en que ellos van. Los niños tienen una participación muy activa dentro de la comunidad, un trabajo muy activo, y eso muchas veces es mal visto por el contexto. Creo que nos encontramos con que se llegaba con una propuesta arquitectónica y los mismos, la misma comunidad, los mismos grupos decían, a ver, arquitectos, espérense, ahora hay que traducir en triqui. Eran las 3 de la mañana y los arquitectos seguían esperando porque había que traducirle a los líderes comunitarios tradicionales, porque había que esperar, porque cuando ellos proponen vamos a hacer casas en donde desde nuestro imaginario las comunidades comparten los lavaderos, porque son espacios en donde ellos pueden platicar, y entonces nos dicen las mujeres, no, aquí cada quien su lavadero. Vamos a proponer casas que estén en 3 niveles, ¿no? Edificios, no, ¿cómo que alguien va a vivir arriba de mí? Entender esa cosmovisión, entender esas prácticas culturales, parece fácil, pero cuando nos inmiscuimos en el campo no lo es. Porque uno llega con su propio equipaje, con sus propias ideas, con sus propias premisas, y bueno, como somos los que sabemos, pues entonces tenemos que llegar a decirle a la gente cómo debe hacerlo. En ese sentido, bueno, la metodología de intervención, tampoco quiero que con eso se vayan con la idea de, ¿y entonces para qué voy a la universidad? Si no me va a servir de nada. Claro, nosotros llegamos con un equipaje teórico-metodológico que nos permite profundizar en estas relaciones, que nos permite entender estas interacciones, y entonces desde el trabajo social
podemos entender que hay una primera fase, que es una fase de investigación, acción participativa. ¿Eso qué significa? Que nosotros llegamos a trabajar desde barrer, desde quitar la arena, desde acompañar a las marchas, y ahorita seguramente Paco les comentará un poco cómo fue la experiencia, para poder hacer las gestiones con las instituciones, con el Instituto Nacional de Vivienda. O sea, esto fue un proceso que implicó, que llevó a las y los profesionistas a situarse en el campo. Y situarse en el campo significa acompañar a ese otro desde una relación de reconocimiento de que él es el sujeto activo y él es quien tomará sus propias decisiones. Luego, la construcción diagnóstica a través de diferentes técnicas que utilizamos desde el trabajo social y desde otras disciplinas, como pueden ser la observación, la entrevista, los mismos instrumentos que tenemos que ir documentando, registrando en diario de campo, en nuestras notas, para entonces poder definir hacia dónde íbamos. Aquí estamos hablando sobre texto, las viviendas, pero en realidad lo que está de fondo es un proceso de construcción, de resignificación del tejido social. Sí, bueno, eso es bien interesante porque miren, imagínense en la arquitectura, vamos a atender no la necesidad de vivienda y bueno, por supuesto nosotros tenemos aparatos normativos, el INVI financia determinado tipo de vivienda, pero de pronto nos decían los trabajadores sociales cuando íbamos a las reuniones con las autoridades del INVI, lleven su libretita y anoten todo, porque ese es su diario de campo y si después las autoridades dicen es que pues no sabíamos cómo no, mira, aquí lo anoté porque en tal fecha nos reunimos con fulanito de tal, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo el instrumento tiene una utilidad, efectivamente, y además no solamente se está registrando el proceso, sino está funcionando como un documento legal que permite avanzar en los acuerdos y también, digamos, de que yo creo que ya no me voy a detener mucho, empezamos a identificar que la Ciudad de México, realmente las mismas autoridades del Instituto de Vivienda e incluso de la CDI, ¿no? Porque una parte del recurso también se dio vía CDI, hay una fuerte carga de racismo en contra del indígena, ¿no? Y esta lámina, digamos, lo único que pretendemos dar cuenta es que esta ciudad siendo fundada o habiendo sido fundada por indígenas, prácticamente hay un imaginario de que los indígenas no pertenecen a ellos. Y si pertenecen, pues pertenecen como vendedores de naranjas o como vendedores de artesanías, ¿no? Entonces, esto cuando lo empezamos ya a identificar o a evidenciar, digamos, nos dimos cuenta que hay una serie de estudios desde los 70 que dan cuenta de los procesos de invisibilización de la población indígena en la ciudad. Y entonces nos fuimos propiamente a los números, donde incluso en los documentos de la CDI, los triquis que llevan 30 años viviendo en la Ciudad de México ni siquiera aparecen, ¿no?, en las cartas etnográficas de INEGI, ni de los documentos de residencia, ni de la CDI. Entonces desde ahí hay una carga de estigma. Ahora, el otro punto que identificamos es ¿qué es un indígena? Para empezar, porque ellos son triquis, ellos se dicen triquis. Bueno, dicen que les dicen indígenas, ¿no? Entonces, digamos, puedo ser reconocido como aborigen, ¿no? Entonces, eso se nos hizo muy interesante porque realmente INEGI no nos ofrece datos de cuánta población indígena hay. INEGI nos dice que hay 10% de hablantes de lengua, ¿no? Entonces, de ahí pues empezamos a identificar cómo la población en la Ciudad de México indígena está distribuida de esta manera, que es Iztapalapa, y ahí se concentra la mayor parte de indígenas que viven en la ciudad, 150,000 indígenas hasta 2010, quién sabe a ver en el 2020. Pero cuando empezamos a identificar la zona metropolitana, vemos que realmente el conjunto de la población indígena está en la zona norte y en la zona oriente, y que realmente la zona céntrica es el lugar donde menos habitantes hay. Y además la Ciudad de México tiene mucha población indígena, o digamos hablante. Y además que del 2000 al 2010 en todas las delegaciones la población indígena ha reducido. Lo que pasa es que aquí, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la teoría de grupos? Yo esperaba que el doctor fuera muy ágil y lo dijera. Sucede que en este proceso que
como explicó al principio, lo que se hicieron es una experiencia de autoproducción de vivienda, y entonces las mismas mujeres hacían la comida. Las mismas mujeres hacían la comida, y entonces los hombres, que eran los que se dedicaban a la construcción, reconociendo que ya tenían esos saberes, entonces el dinero, digamos que se circulaba, ¿no? Y entonces las mujeres cocinaban, ellos compraban la comida con ellas mismas, con el recurso que les había dado el INVI. Ellos mismos hicieron todas sus, hay unas fotografías por acá que ya no sé si se veían, se hicieron talleres de autodiagnóstico, en donde ellos mismos fueron estipulando qué comisiones, quién se organizaba de la bodega, quién se organizaba para ir a la comisión de gestión, quién hacía. Y eso fue lo que permitió que hoy tengan 40 viviendas de una dimensión aproximada de 75 metros cuadrados. Y solo les cuento el último chisme y entrego el micrófono. En el 2012, cuando los nominan al grupo de arquitectos por experiencia, les dan 2 menciones honoríficas del Premio Nacional de Vivienda. Y entonces sí estábamos contentos, pero nos preguntábamos si por qué no les dieron el Premio Nacional de Vivienda. Las viviendas de las que estamos hablando tuvieron un costo aproximado en esta experiencia de protección, de autoproducción. Es que más bien se hicieron con 80,000 pesos. Con 80,000 pesos, 72 metros cuadrados. Y entonces lo que nosotros nos preguntábamos era por qué no les dieron el premio nacional y les dan 2 menciones. Y entonces nuestra hipótesis es, ¿a nadie le conviene? Bueno, Un jurado no. bueno, el chiste corre que no se los dieron porque la vivienda hoy ya no es un derecho, hoy es una mercancía con la que se especula. Y no conviene decir que se pueden hacer casas de 72 metros cuadrados